Todo empezó en una boda que ni siquiera quería ir. Si no hubiese ido, si hubiese inventado cualquier excusa para quedarme en casa ese fin de semana, todo esto no habría pasado. Pero fui. Por compromiso, por educación, porque Manuel insistió con esa forma suya de presionarme sin decir nada, solo mirándome como si fuera una obligación moral. La boda era en Toledo, una finca elegante a las afueras, de esas donde todo huele a dinero viejo aunque los novios apenas lleguen a fin de mes. A mí me incomodaban esas cosas, los vestidos largos, los brindis fingidos, las conversaciones vacías con gente que no veía desde la universidad y que fingían que no habían engordado ni un gramo ni se arrepentían de las decisiones que habían tomado. Llegamos por la tarde, cuando el sol ya bajaba y hacía ese calor espeso que parece no moverse aunque sople el viento. Manuel se perdió entre sus colegas apenas entramos. Me dejó sola cerca del cóctel, con una copa de vino blanco y los tacones hundiéndose en la tierra. Lo vi reírse con Mario, su amigo de toda la vida, ese que siempre me cayó mal pero al que nunca tuve argumentos reales para odiar. Me sentí una extra en la película de otra persona. Ahí fue cuando me senté a un lado, lejos del barullo, justo en una mesa al borde del césped donde no llegaba la música ni la charla vacía. Él se sentó 2 sillas más allá, con la americana colgada del respaldo, el nudo de la corbata suelto, y una cerveza artesanal en la mano. No dijo nada al principio. Me miró como si ya supiera algo de mí. Y me preguntó directamente, sin rodeos ni presentaciones. ¿Tú también te sientes atrapada o solo estás aburrida? Me reí, por puro reflejo. Por no saber qué decir. Me pilló tan fuera de juego que ni siquiera pensé si era una pregunta impertinente. Le respondí con una frase rápida, una evasiva, algo así como no me gustan las bodas. Pero él no dejó de mirarme. Tenía unos ojos oscuros, serenos, como si no tuviera prisa. Como si le diera igual que la novia pasara cerca o que todos aplaudieran un brindis. Se llamaba Bruno. Había venido con una chica que trabajaba en la empresa de catering, pero la relación era abierta. O algo así. No le pregunté más. No me interesaba saber detalles, solo quería seguir hablando con alguien que no repitiera la misma conversación idiota de siempre. Hablamos durante horas. Cambiamos de mesa cuando empezó el banquete. Luego bailamos. Bueno, fingimos que bailábamos, porque era más bien caminar en círculo entre gente sudada. Manuel no me buscó ni una vez. Ni una. Lo juro. Y eso, en vez de molestarme, me liberó. Como si me diera permiso para seguir allí, como si me dijera, haz lo que quieras, no me importa. A las 3 de la madrugada, cuando muchos ya se tambaleaban por la pista, Bruno me propuso salir a caminar por la finca. Había un sendero iluminado con farolillos y velas, de esos que hacen parecer todo más romántico de lo que es. Caminamos sin hablar, solo escuchando el grillo y el ruido de los hielos derritiéndose en los vasos de plástico que otros habían dejado tirados. Nos detuvimos junto a una fuente. No era particularmente bonita. Pero era un sitio apartado. Y cuando me giré para decirle algo, ni siquiera recuerdo que me besó. No fue un beso robado, ni torpe. Fue decidido. Directo. Y yo, no me aparté. No pensé en Manuel, ni en nuestra hipoteca compartida, ni en nuestros domingos con tortilla de patatas y Netflix. Solo sentí algo que no sentía desde hacía años, ganas. Ganas reales. De las que te tensan el estómago y te hacen temblar los dedos. No fue solo deseo. Fue volver a acordarme de que tenía un cuerpo. Que estaba viva. Volvimos al hotel donde nos alojábamos todos, pero cada uno a su habitación. No pasó nada más esa noche, al menos no físicamente. Pero yo ya no era la misma. Al entrar a la habitación y ver a Manuel durmiendo, con la boca entreabierta y el móvil aún en la mano, me invadió una mezcla rara de asco y lástima. Me pregunté cuándo fue la última vez que me había tocado sin rutina. Cuándo fue la última vez que me miró sin cansancio en la cara. Lo que pasó después no fue inmediato. Bruno no tenía mi número, ni yo el suyo. Pero 3 días después me llegó un mensaje por Instagram. Me dijo que no había dejado de pensar en mí desde la boda. Que no esperaba nada. Solo quería volver a hablar. Y volví a hablar. Cada noche, durante horas. Empezamos por mensajes, luego notas de voz, luego llamadas. Manuel no sospechaba nada. Seguía igual. Callado. Predecible.
con la mirada hundida en su trabajo, en los programas de reformas de la tele, en el ruido blanco de nuestra vida sin sobresaltos. Y yo, en silencio, empecé a dividirme. De día, Alba la esposa. De noche, Alba la otra. Y no tardó en llegar el momento de vernos de nuevo. Ahí es donde empieza la verdadera historia. La parte donde dejo de poder justificarme. Volvimos a vernos una semana después, aunque si me hubieras preguntado entonces te habría dicho que solo quería hablar, que lo necesitaba para aclarar mi cabeza, para cerrar algo que me había dejado en el aire, para entender por qué una sola noche había bastado para ponerme todo patas arriba, pero la verdad es que desde que recibí su mensaje yo ya había decidido que iba a verlo, que no iba a resistirme, que estaba cansada de resistirme a todo, de fingir que el autocontrol era una virtud cuando en realidad llevaba años reprimiendo lo que sentía solo para mantener en pie algo que ya no tenía alma, y lo sabía, aunque no lo admitiera en voz alta, aunque no lo dijera ni frente al espejo ni siquiera en las noches en las que Manuel dormía boca abajo y roncaba como si no existiera nadie más en la cama. Nos citamos en una cafetería cerca de Legazpi, un sitio sin pretensiones, con mesas de madera oscura y camareros que no molestaban, donde nadie se fijaba en nadie, y eso me parecía perfecto, porque yo no quería testigos, no quería cruzarme con alguien conocido y tener que fingir que estaba ahí por trabajo o por casualidad, no quería tener que mentir en voz alta, todavía no era capaz de decirme a mí misma que lo que estaba haciendo era una traición con todas las letras, aunque ya lo sabía en el fondo desde el momento en que me pinté los labios en el baño de la oficina y revisé 3 veces el escote de la blusa. Él llegó puntual, con una camiseta gris ajustada que dejaba ver que se cuidaba pero no demasiado, con el mismo tono tranquilo de voz, como si hubiéramos quedado 1000 veces antes, como si no fuera la primera vez que cruzábamos la línea de la simple conversación, aunque ambos sabíamos que el café era solo una excusa. Hablamos de tonterías al principio, del calor, del curso, de lo mal que funcionaba el transporte últimamente, pero debajo de todo eso había una tensión clara, una electricidad en la forma en que nos mirábamos, en cómo nos interrumpíamos con pequeñas sonrisas que duraban un segundo más de lo necesario, en cómo él rozó mis dedos al darme la taza como si fuera un gesto sin importancia, y yo, en lugar de retirarme, dejé que mi mano se quedara quieta. Cuando salimos de la cafetería, ya no necesitábamos más excusas. Caminamos por la calle sin rumbo, hablamos de nuestras parejas con la naturalidad de quien está describiendo a completos desconocidos, y yo le dije que Manuel no me tocaba desde hacía meses, que hablábamos solo de cosas prácticas, que cada vez que le contaba algo importante él parecía no escucharlo, como si mi voz le molestara, como si mis palabras fueran ruido de fondo, y él asintió, sin decir nada hiriente sobre Manuel, solo escuchando, como si eso fuera suficiente. Terminamos en su piso. Me sorprendió que fuera tan sencillo, sin adornos, sin nada especial, pero limpio, ordenado, sin señales de otras mujeres. No pregunté por su situación exacta con la chica del catering. No quería saber si aún seguían viéndose o si era solo una manera de tranquilizar mi conciencia. En ese momento, lo único que importaba era que estaba allí, que él cerró la puerta con tranquilidad, sin apuro, sin agresividad, como si supiera exactamente lo que iba a pasar pero no necesitara presionar para que ocurriera. Me ofreció un vaso de agua, lo acepté por tener algo entre las manos, y luego todo se volvió inevitable. No hubo dudas, no hubo preguntas, no hubo pausa. Fue intenso, largo, físico, sin ternura falsa ni palabras dulces innecesarias, y sin embargo, no fue sucio ni rápido ni triste. Fue una explosión controlada de deseo acumulado. Y yo no me arrepentí en ningún momento. Cuando volví a casa, aún era temprano. Manuel estaba en el sofá, viendo una serie que yo había empezado con él, pero que él ya iba por 3 capítulos más. No dijo nada. Yo tampoco. Me duché con más agua caliente de la necesaria, me sequé el pelo con cuidado para que pareciera natural, cené una tostada frente al fregadero mientras él hablaba del trabajo como si me importara, y asentí como siempre. En ese momento me di cuenta de algo que no había querido ver antes. No era solo que Manuel me ignorara o que el sexo se hubiera acabado o que habláramos poco, era que yo me había despegado de él por completo. No le tenía rabia, ni odio, ni cariño, ni ganas de recuperarlo. Me era indiferente. Y eso era peor que cualquier otra cosa. Volví a ver a Bruno muchas veces más. Nunca fue una relación formal. Nunca hablamos de dejar nuestras vidas y empezar otra. Nunca hicimos planes. Pero cada vez que nos veíamos, era como abrir una ventana en una habitación cerrada desde hace años. Con él me reía, me excitaba, me sentía deseada, pero también escuchada, presente, real.
A veces solo hablábamos. A veces paseábamos. A veces no nos decíamos nada y solo nos mirábamos. Yo no pensaba en el futuro. Ni en Manuel. Ni en qué pasaría si nos descubrían. Vivía cada encuentro como si fuera el último, porque en el fondo sabía que esa historia no podía durar, que en algún momento algo se rompería, que ninguna mentira se sostiene para siempre. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. La noche en que todo se vino abajo fue un miércoles. No hubo nada raro. Ninguna alerta. Ninguna señal. Había estado con Bruno por la tarde. Tomamos una cerveza y nos besamos en su coche, nada más. Después volví a casa. Hice la compra, preparé la cena, vi media película con Manuel antes de irme a la cama. Todo normal. Hasta que me despertó su voz. No gritaba. No lloraba. Solo me hablaba con una calma tan absoluta que me heló la sangre. Me dijo que sabía que estaba viendo a alguien. Que no me molestara en negarlo. Que no me iba a pedir explicaciones, porque lo único que quería era la verdad. Que esa noche no podía dormir y se le ocurrió revisar los movimientos de mi tarjeta, no porque sospechara, sino por aburrimiento, por rutina, por ver si yo también gastaba tanto en chorradas como él. Y ahí lo vio todo. Las horas de los pagos. Las zonas. Los bares. Las coincidencias. Todo encajaba. Y no necesitó más pruebas. Me senté en la cama, con la garganta seca, sin saber qué decir. No pude inventar nada. No pude negar nada. Me miró durante un segundo que duró demasiado. Luego se fue al salón. No volvió a dormir esa noche. Yo tampoco. Ahí empezó la parte más jodida. Y eso es lo que te voy a contar después. Cuando amaneció, seguía sin haber dicho nada. Él estaba sentado en el sofá con la misma ropa de la noche anterior, los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, sin moverse, con la mirada clavada en un punto fijo del suelo, como si no estuviera pensando en nada pero en realidad lo estuviera repasando todo. Yo me quedé en el pasillo unos segundos antes de atreverme a hablar, no sabía si debía acercarme, si tenía permiso para entrar a ese espacio suyo o si ya lo había perdido por completo. Avancé despacio, sin tocarlo, sin decir su nombre, simplemente me senté en la otra punta del sofá, dejando medio metro entre los dos, porque ese era exactamente el espacio que había crecido entre nosotros sin que nadie se diera cuenta, y ahora por fin tenía forma, tenía peso, se podía medir. Lo observé en silencio, esperando que fuera él quien hablara primero, porque yo no sabía por dónde empezar, no tenía preparada ninguna excusa, ninguna historia, ningún intento de explicación. Estaba vacía. Era como si todo lo que había hecho los últimos meses se me hubiese caído encima de golpe y ahora no supiera ni cómo sostenerlo ni cómo justificarlo. Solo lo escuché respirar. Y cuando por fin habló, lo hizo sin mirarme. ¿Cuánto tiempo? Su voz era más baja que de costumbre, sin rabia, sin sarcasmo, solo eso, baja. Le respondí sin rodeos por primera vez en mucho tiempo, porque entendí que si en ese momento le mentía, aunque fuera en un solo detalle, ya no había retorno posible. Desde hace 2 meses. Asintió. Muy despacio. Como si ya lo sospechara. Como si solo estuviera confirmando lo que ya había reconstruido en su cabeza durante las horas muertas de la madrugada. Luego se quedó callado otra vez, y yo supe que no era suficiente. ¿Con quién? Se llama Bruno, dije. Lo conocí en un curso. Nunca fue algo serio. Ahí sí me miró. No me interrumpió, pero su mirada me exigía seguir, me obligaba a desnudarme, a ponerlo todo sobre la mesa. No se conformaría con respuestas a medias. Quiero saber si fue solo sexo. No mentí. Pero tampoco le dije la verdad completa. No buscaba nada. Simplemente pasó. Al principio fue solo deseo. Luego, no lo sé. Me hizo sentir algo. Supongo que necesitaba sentir algo. Cuando terminé esa frase me di cuenta de que era la más cruel que podía haber dicho. Porque lo que él iba a entender no era que yo necesitaba sentir algo nuevo, sino que con él ya no sentía nada. Y no lo desmintió. Solo se levantó, fue hasta la cocina, abrió la nevera, cerró sin sacar nada, y se apoyó contra la pared como si le costara mantenerse de pie. Tardó un rato en volver a hablar, y cuando lo hizo, me dolió más de lo que estaba preparada para soportar.
Durante todo este tiempo he estado convencido de que simplemente estábamos cansados. Que era una mala racha. Que con tiempo podríamos volver a estar bien. Pero tú ya habías tomado otra decisión. Y no me lo dijiste. No es que decidiera dejarte, respondí rápido, casi sin pensar. No planeé nada de esto. Me dejé llevar. Me sentía invisible. Tú ya no me mirabas. Ya no me hablabas. ¿Y eso te da derecho a follarte a otro? Lo dijo tan directo, tan frontal, que no pude sostenerle la mirada. Porque ahí no había metáforas ni eufemismos. Era eso. Lo que había hecho. Sin adornos. No, no me da derecho. No estoy diciendo eso. Solo intento que entiendas por qué pasó. ¿Y qué quieres que entienda? ¿Que soy un idiota? ¿Que fui tan aburrido, tan plano, tan inútil como pareja, que preferiste romper todo por no decirme la verdad a la cara? No, Manuel, no es eso. No fue por lo que tú eras. Fue por lo que yo me sentía. Y no supe cómo decirlo. Porque cada vez que intentaba hablar contigo, cambiabas de tema, me decías que estaba cansado, que no era momento. Entonces lo hiciste por cobardía. Porque te resultaba más fácil mentirme que enfrentar lo que ya sabías que no funcionaba. No supe qué responderle. Porque tenía razón. Podría haberlo hablado antes. Podría haberle dicho que me sentía desconectada, que me dolía nuestra distancia, que necesitaba algo más. Pero no lo hice. Me encerré. Y busqué fuera lo que no sabía cómo recuperar dentro. Lo peor fue que él no gritaba. No rompía cosas. No lloraba. Y eso lo hacía aún más insoportable. Esa serenidad forzada que solo tienen los que están a punto de romperse por dentro pero no quieren dar el espectáculo. Me quedé sentada sin moverme, como si cualquier gesto pudiera hacer más grande la grieta. ¿Te has acostado con él en nuestra cama? Nunca. Nunca lo traje aquí. Nunca crucé esa línea. Esa línea ya no importa, dijo. Todas las otras ya las cruzaste. Entonces se fue al dormitorio, cerró la puerta con firmeza, no con violencia, y no salió en todo el día. Yo no comí, no me moví del sofá, no supe ni qué hacer con el móvil. Ni siquiera sabía si Bruno existía todavía. No quería saberlo. No tenía ganas de escribirle. En ese momento, él ya no era la solución ni la válvula de escape. Era solo el detonante. Y mi cabeza no podía dividir más. Estaba todo mezclado, todo roto. Esa noche no dormimos juntos. Él puso una manta en el sofá y dejó el dormitorio cerrado con llave. Al día siguiente se fue temprano, sin decirme a dónde, y cuando volvió, trajo una carpeta en la mano. Me la dejó sobre la mesa sin decir palabra. Era un documento. Un borrador de separación de bienes. No quería hablarlo. Solo lo dejó ahí. Como un ultimátum sin violencia. Como quien ya no espera explicaciones sino resultados. Quise decirle que era demasiado pronto, que podíamos hablar, que aún había algo que salvar, pero me di cuenta de que ni yo me lo creía. Lo había destrozado. Lo había herido en lo más hondo, y ahora él estaba devolviendo el golpe de otra manera, cortando por lo sano, sin discusiones, sin dramatismos. Y todavía faltaba lo peor. Todavía no había hecho nada para vengarse. Y sí, lo haría. A su manera. Fría, calculada. Y me iba a doler mucho más de lo que yo me imaginaba. Eso vino después. Y ahora te lo voy a contar. Durante los días siguientes, Manuel no discutió más. No hubo gritos, ni reproches, ni escenas. Su silencio fue total y absoluto, pero no era el mismo silencio de antes, ese que llenaba el aire de indiferencia. Este era distinto, medido, lleno de intención. Yo notaba que estaba planeando algo, pero no sabía qué. No hacía falta ser muy lista para entender que no era el tipo de hombre que iba a destruirte con insultos o golpes, sino con algo mucho más fino, más pensado. Había algo en su calma que me ponía nerviosa, y al mismo tiempo me hacía sentir que el daño aún no había empezado del todo. Seguía durmiendo en el sofá, se duchaba temprano, salía antes al trabajo y volvía tarde, y cuando entraba, apenas me miraba. Comía en silencio y después se encerraba con el ordenador. No preguntaba, no reclamaba, no comentaba.
Su distancia era una condena mucho más dura que cualquier grito. Una mañana, al levantarme, encontré sobre la mesa del comedor una carpeta distinta a la del borrador de separación. Dentro había copias de movimientos bancarios, facturas, y un par de correos impresos. Eran mensajes míos. Algunos de esos correos eran intercambios con Bruno del principio, cuando todavía todo era inocente. Los había encontrado en la cuenta del ordenador que compartíamos para la hipoteca y otras gestiones. No los había abierto delante de mí. Solo los imprimió y los dejó ahí, junto con una nota escrita a mano que decía: no hace falta que me expliques más. No pienso arrastrarme por algo que tú decidiste romper. Pero no pienses que vas a salir de esto sin consecuencias. No firmó. No hacía falta. Durante ese día me temblaban las manos cada vez que pensaba en lo que podía significar esa frase. Le escribí, le llamé, no respondió. Cuando volvió por la noche, traía una actitud que me descolocó completamente. Me habló con una calma tensa, como si estuviera en una reunión de trabajo y no en mitad del derrumbe de su matrimonio. Me dijo que había hablado con el banco, que había cancelado las cuentas conjuntas, que había movido todo el dinero de los ahorros a una cuenta a su nombre porque no se fiaba de mí, que el piso seguiría a nombre de los dos, pero que él no pensaba vivir allí más tiempo del necesario. Añadió, con esa frialdad suya, que ya había buscado un abogado y que no necesitaba el mío porque quería hacer las cosas por la vía rápida, sin dramas ni juicios. Lo escuché sin interrumpirlo, sin entender aún lo que significaba cada movimiento. Lo peor vino al día siguiente, cuando llegué a mi trabajo y noté las miradas. No fue inmediato, pero bastó un par de horas para darme cuenta de que algo había pasado. Mi jefa me llamó a su despacho con ese tono que usan cuando están a punto de decirte algo incómodo. Me enseñó la pantalla de su ordenador. Alguien había enviado desde una cuenta anónima una serie de correos con capturas de conversaciones mías con Bruno, las primeras, las menos explícitas pero lo bastante sugerentes como para dejar en evidencia que mantenía una relación fuera del matrimonio. En el asunto del correo decía asunto personal que afecta la imagen del equipo. No hacía falta pensar mucho para saber quién lo había hecho. Manuel no era impulsivo, y aquello era una forma de exponerme sin mancharse las manos. No había insultos, no había amenazas, solo datos, fechas, capturas. Perfectamente organizadas. Me defendí como pude, dije que era un tema privado, que no afectaba a mi trabajo, que era algo del pasado. Mi jefa no me despidió, pero me cambió de proyecto, me quitó del que coordinaba desde hacía meses y me asignó tareas administrativas. Era su forma de apartarme sin hacerlo oficialmente. Me tragué la vergüenza y pasé el día fingiendo que no me importaba, pero por dentro sentí como se me partía algo. No era solo la exposición, era el hecho de que él conocía perfectamente el punto en el que podía hacer más daño, mi imagen, mi orgullo profesional. No me gritó, no me insultó, no rompió nada. Pero me dejó sin poder mirar a mis compañeros a la cara. Esa noche no lo enfrenté. No hacía falta. Cuando llegó, simplemente me preguntó si había tenido un buen día. No era sarcasmo. Era provocación pura. Me limité a asentir. Después de cenar, sin cruzar una palabra más, me dijo que había decidido pasar unos días fuera, en casa de su hermana, que necesitaba distancia y espacio, y que cuando volviera hablaríamos de los papeles. No intenté detenerlo. Lo vi recoger sus cosas con calma, doblando cada prenda con precisión, metiendo los cargadores, los documentos, el cepillo de dientes, como si se marchara a un viaje cualquiera. Antes de salir, se giró y me soltó una última frase, sin alzar la voz. A veces hace falta perder algo para que el otro entienda cuánto valía. No te voy a gritar. Pero no voy a ser el que te lo perdone. Y se fue. No lo vi en varios días. Durante ese tiempo, yo me arrastraba por la casa como una extraña. Intenté concentrarme en el trabajo, pero no podía. Bruno me escribía y yo no respondía. No porque no quisiera, sino porque sentía que ya no había nada que decir. Había cruzado la línea y ahora pagaba el precio. No podía fingir que aquello era una historia de amor o una conexión especial. Era una traición y ahora veía sus consecuencias una por una. Manuel no volvió a hablarme durante semanas. Pero su ausencia era activa, no pasiva. Dejó de pagar algunos recibos, no me avisó de ciertas gestiones, desapareció justo cuando había que firmar unos documentos, y siempre lo hacía de manera que yo tuviera que ir a buscarlo.
No era casualidad. Era control. Era precisión. El golpe final llegó una tarde en la que recibí un mensaje de Bruno. Me decía que necesitábamos hablar, que había recibido una llamada anónima en su trabajo donde alguien le había insinuado que estaba liado con una mujer casada de su empresa, que si quería evitar problemas, mejor mantenerse al margen. No hacía falta adivinar quién había hecho esa llamada. Manuel sabía su nombre, sabía dónde trabajaba, lo tenía todo. No necesitaba mucho más para joderlo. Y lo consiguió. Bruno me dijo que no quería más complicaciones, que no era su guerra, que no pensaba arriesgar su estabilidad por algo que ya estaba destruido. Lo entendí. No intenté convencerlo. Solo colgué el teléfono y me quedé mirando el techo durante horas. A partir de ese día, mi vida se redujo a la rutina vacía que antes me parecía tan insoportable, solo que ahora la sentía como castigo. Comía sola, dormía poco, trabajaba sin ganas. Cuando Manuel volvió, ya no era el mismo. No había rencor visible, solo un muro. Me habló con educación, con corrección, como si habláramos de un trámite burocrático. Me mostró los papeles finales. Los firmé sin leer demasiado. No tenía fuerza para discutir. Me miró un instante, y aunque no dijo nada, su gesto lo decía todo, que ya no quedaba nada por salvar, que lo nuestro no se rompió por un error sino por una elección. Esa fue su venganza. No necesitó levantar la voz, no necesitó destruir mis cosas ni insultarme. Simplemente me borró. Me quitó el respeto, la credibilidad, la tranquilidad. Me convirtió en una versión de mí misma que no soportaba ver al espejo. Y lo peor es que lo hizo sin mentir. Solo mostrando lo que yo había escondido. Después de eso, empezó el silencio más largo de mi vida. Y eso nos llevó a la última vez que hablamos de verdad. Volvimos a cruzar palabras después de casi un mes sin mirarnos más allá de lo necesario. Durante ese tiempo, convivimos como dos extraños que comparten una casa que ya no les pertenece, como si los objetos, los muebles y los electrodomésticos tuvieran más historia en común que nosotros. No discutíamos. No preguntábamos nada. Las frases eran funcionales, básicas, dirigidas a resolver lo mínimo indispensable. ¿Tienes correo? Llegó una carta del banco, la caldera gotea. Así se fueron acumulando los días, como si cada uno pusiera ladrillos entre los dos para que nada del pasado pudiera atravesar ese muro que habíamos construido a base de orgullo, decepción y cobardía. Pero sabíamos que no podíamos seguir así. En algún momento teníamos que hablar. Ponerle punto final. Y ese momento llegó una noche cualquiera, sin previo aviso. Eran las 9. Yo estaba en la cocina lavando una olla que ni siquiera habíamos usado. Lo hacía para matar el tiempo. Para no pensar. Para fingir que había una rutina que cumplir. Entonces escuché sus pasos lentos desde el pasillo. No se detuvo en la puerta como otras veces. Esta vez entró, se apoyó contra la encimera y me dijo, sin cambiar el tono. Mañana firmo el contrato del piso. Me quedo con él. Tú te vas. Dejé la olla dentro del fregadero. No le pregunté qué contrato. No necesitaba explicación. Lo entendí todo. Había encontrado una forma legal de cambiar la titularidad sin pasar por mí. Algún acuerdo privado. Alguna trampa en los papeles que yo había firmado sin revisar porque ya no tenía fuerza para discutir. Y lo hizo con precisión, como había hecho todo hasta ahora. Ni un grito, ni una amenaza, solo una decisión irreversible presentada como un hecho consumado. ¿Y yo dónde se supone que viva? Pregunté sin levantar la voz, pero con la garganta apretada. No es mi problema, respondió. Tuviste tiempo para pensar en eso. Yo ya pensé suficiente por los dos. No me moví. No sabía si sentarme, si llorar, si insultarlo, si pedirle perdón otra vez. Me quedé de pie, con las manos mojadas y la espalda recta, tratando de entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Entonces él me miró. Por primera vez en semanas me miró de verdad. No como a una enemiga, ni como a una carga, sino como a una persona que ya no sabía si odiaba o si simplemente quería olvidar. Vamos a dejar de fingir que esto se puede arreglar, dijo sin rodeos. No me fío de ti. No quiero dormir en la misma casa. No quiero seguir midiendo cada silencio, cada paso. Esto se acabó, Alba. Se acabó de verdad. Lo único que quiero ahora es que te vayas.
¿Y ya está? ¿Después de todos estos años? ¿Me borras así? No te borro. Solo cierro lo que tú empezaste. Fuiste tú la que tomó la decisión de acostarse con otro, no yo. Fuiste tú la que eligió callarse y seguir como si nada. Ahora te toca asumirlo. Te pedí perdón. Te dije la verdad. No te mentí cuando me lo preguntaste. Pero me mentiste durante meses. Y no solo por acostarte con él. Me mentiste cada vez que volviste a casa fingiendo que todo estaba bien. Me mentiste cada vez que me miraste a los ojos y dijiste te quiero sabiendo que ya estabas en otra parte. Eso no se borra con un perdón. Quise responderle, pero no encontré palabras. Tenía razón. Me había convencido de que al decirle la verdad cuando me descubrió ya estaba siendo valiente, ya estaba haciendo lo correcto. Pero no lo era. Decir la verdad cuando ya no hay otra salida no es valentía, es desesperación. Me senté en una de las sillas de la cocina y respiré hondo. Él no se movió. No parecía tener intención de irse hasta que termináramos esa conversación. Yo tampoco quería esto, dije al fin. No quería que termináramos así. No quería traicionarte. No fue planeado. Me sentía sola. Me sentía invisible. Y cuando apareció alguien que me hizo sentir viva otra vez, no supe cómo frenarlo. Pues haberlo frenado. Así de simple. Todos nos sentimos solos a veces. Todos tenemos momentos de mierda. Pero no todos vamos y nos metemos en la cama de otro como solución. No lo hice por sexo. No fue solo eso. Peor me lo pones. Porque si solo hubiera sido sexo, me costaría menos olvidarlo. Pero si encima fue una conexión emocional, una elección repetida, entonces es mucho más grave. Porque significa que decidiste apartarte de mí conscientemente. No fue una elección fría. Fue confusión, fue necesidad, fue un intento torpe de escapar de algo que no sabía cómo enfrentar. Pues ahora enfréntalo. Porque ya no hay vuelta atrás. Te vas. Esta casa no es tuya. No quiero seguir compartiendo techo con alguien en quien no confío. No quiero seguir mirándote con dudas. No quiero despertarme pensando si estás escribiéndole a otro. No merezco eso. Y tú tampoco. Me limpié las manos con el trapo de cocina como si eso pudiera borrar la incomodidad que sentía en el cuerpo. Me puse de pie. Lo miré de frente. Él no bajó la mirada. ¿Y eso es todo? ¿No queda nada? ¿Ni siquiera un recuerdo que valga la pena salvar? Los recuerdos no se destruyen. Pero no sirven para construir futuro. Yo no quiero una vida contigo en la que me pregunte todos los días si fuiste sincera. No quiero reconstruir algo que ya no tiene base. Quiero empezar de cero. Sin ti. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si te juro que esto no volvería a pasar? Ya no me importa si te arrepientes. El daño está hecho. No quiero perdonarte. No quiero seguir. Quiero cerrar esto. Y lo dijo con la certeza de quien ya no espera nada. No había rabia en sus palabras. Solo una tristeza firme. Una decisión tomada. Un cierre completo. Me apoyé contra la pared porque sentí que las piernas me temblaban. Me dolía. No porque no lo mereciera, sino porque era real. Porque se estaba acabando. Porque, en el fondo, todavía una parte de mí quería arreglarlo, aunque ya no supiera cómo. ¿Puedo quedarme hasta el viernes? Pregunté. Solo necesito un par de días para buscar algo. Tienes hasta el viernes. Después de eso, no quiero verte aquí. No quiero que me escribas. No quiero explicaciones por mensaje. No quiero otra conversación. Lo hablamos ahora. Y ya está. Asentí. No discutí. No supliqué. Él se giró y salió de la cocina. Y ese fue el último momento en el que hablamos de verdad. Sin filtros. Sin máscaras. Después de eso, todo fue trámite. Ahora solo quedaba el vacío. Y con eso tuve que aprender a vivir. El viernes por la mañana, cuando cerré la última cremallera de la maleta, no lloré. No porque no tuviera ganas, sino porque ya lo había hecho todo la noche anterior, cuando nadie me veía, cuando me encerré en el baño con la excusa de ducharme y me quedé sentada sobre la tapa del váter durante más de una hora,
con la toalla húmeda en las piernas y la vista clavada en las baldosas que nunca me habían parecido tan frías. No lloré esa mañana porque ya no tenía fuerzas para quejarme, ni motivos para retener nada. Solo tenía que salir de allí. Era la única manera de que él pudiera respirar tranquilo. Y era también la única forma de empezar a enfrentar lo que había provocado. Él no estaba en casa cuando salí. Me lo había dejado claro, no quería despedidas. Me había dejado las llaves en el recibidor, sobre un papel doblado donde escribió 2 palabras: te toca. No decía más. No me deseaba suerte, no me decía adiós, no me insultaba. Solo eso. Y me pareció justo. Me tocaba a mí cargar con todo ahora. Me tocaba encontrar un sitio, ordenar mi vida, reconstruir mi imagen, lidiar con la vergüenza, con la culpa, con los silencios incómodos, con los recuerdos. Me tocaba a mí, y no había forma de evitarlo. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Pedí el taxi sin temblar. Llegué a casa de Julia, mi mejor amiga, con una mochila, 2 maletas y una cara que ya no era la mía. Julia no preguntó mucho. Me había ofrecido quedarme con ella un tiempo y cumplió su palabra. Tenía un sofá-cama, una cocina pequeña y una paciencia que envidiaba. No me exigía que le contara nada, pero tampoco me trataba como una víctima. Y eso era lo que necesitaba. Me cocinaba de vez en cuando, me dejaba espacio cuando notaba que me encerraba en mí misma, y sobre todo, no me juzgaba. Sabía lo que había hecho. Lo sabía todo. Se lo conté sin excusas. Le dije la verdad, con todos los detalles. No intenté justificarme. Solo lo escupí como una confesión necesaria, como una limpieza interna que no servía para reparar nada, pero al menos dejaba claro que no quería seguir mintiendo. Julia me escuchó. Me dijo que había sido una gilipollez monumental, pero también me dijo que las gilipolleces no nos definen si sabemos asumirlas. Y que tenía que asumirlo de una vez. Durante las primeras semanas no salía casi. Solo iba al trabajo y volvía. Mi relación con los compañeros era tensa. Seguía en tareas menores. Nadie me decía nada directamente, pero notaba las miradas, los comentarios cortados al pasar, esa forma en que la gente te borra sin decírtelo. Intenté mantener la cabeza baja. Me centré en lo mío. Me quedé callada. Esperé a que se olvidaran. Nunca lo hicieron del todo. Pero con el tiempo, se cansaron de comentar. Y eso me sirvió. Empecé a rehacer un poco mi rutina. Cambié de corte de pelo. Me apunté a un curso nuevo. Dejé de contestar a los mensajes de Bruno. No porque lo odiara, sino porque entendí que esa historia ya no tenía sentido, que no había nada que rescatar, que todo había sido una consecuencia, no una solución. No volví a saber de Manuel durante meses. Ni una llamada. Ni un mensaje. Nada. Lo respeté. Sabía que lo último que necesitaba era que yo volviera a su vida como si nada. Así que me concentré en reconstruir la mía. Busqué piso. Encontré uno pequeño, en un barrio que no conocía bien, pero que me obligaba a empezar de cero. Era viejo, tenía filtraciones y un ruido constante de cañerías por las noches, pero era mío. Lo pagaba yo. Lo limpiaba yo. Lo llenaba yo. Por primera vez en muchos años, tenía un espacio que no compartía con nadie. Y aunque al principio me resultó incómodo, después empecé a valorarlo. No tenía que dar explicaciones. No tenía que fingir nada. Podía estar en silencio sin que ese silencio significara distancia. Me acompañaba a mí misma. Y aunque eso no suena heroico, fue un avance brutal. Un día cualquiera, casi 6 meses después, me crucé con Manuel por casualidad. Estaba en la calle, saliendo de una panadería, con una bolsa en la mano. Yo iba caminando distraída, con los cascos puestos, y lo vi de frente, a unos 5 metros. Nos detuvimos. Me los quité. Nos miramos. Fue un segundo eterno. Él se acercó, me saludó con un gesto mínimo, y dijo: «Te ves distinta». «He cambiado», respondí. Asintió. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si había encontrado piso. Le conté brevemente. No hubo tensión. No hubo ironía.
Solo 2 personas que habían sido mucho y ya no eran nada, intercambiando datos como quien actualiza una ficha antigua. Me dijo que seguía viviendo en el piso, que había redecorado algunas cosas, que tenía una gata. Me reí. Le dije que nunca había querido animales. Me dijo que ahora sí. Luego hubo un silencio incómodo. Y supe que era hora de irme. ¿Sabes? Me dijo antes de que me diera la vuelta. No te deseo mal. Gracias, respondí sin saber qué más decir. Nos despedimos. No hubo abrazos. No hubo contacto físico. Solo un cruce de miradas que ya no dolía tanto. Después de eso, no lo volví a ver. No lo busqué. No volví a pasar por esa calle. Con el tiempo, empecé a entender que no iba a haber un momento concreto en el que me sintiera bien del todo. Que la culpa no se borra de un día para otro. Que hay días en los que me siento fuerte, capaz, incluso tranquila, y otros en los que me despierto a las 3 de la madrugada con ganas de volver atrás, de no haber ido a aquella boda, de no haber respondido a ese mensaje, de haber hablado a tiempo. Pero no hay atrás. Hay ahora. Y ahora soy otra. No mejor. No peor. Solo más consciente. Más responsable. Más despierta. He aprendido a reconocer mis errores sin dejar que me definan. He aprendido que traicionar a alguien no te convierte en un monstruo, pero tampoco puedes esperar que te abracen como si nada. He aprendido que el perdón no siempre llega, y que a veces ni siquiera es necesario. Porque lo importante no es que te perdonen. Lo importante es saber vivir con lo que hiciste. Saber repararte. Saber no repetirlo. Y sobre todo, saber aceptar lo que perdiste. Ahora vivo sola. Me pago mis cosas. Hago planes sin consultar. A veces salgo con gente. A veces no. No tengo prisa. No quiero buscar en otro lo que no supe sostener en mí. No sé si algún día volveré a enamorarme. No sé si confío del todo en mí misma para hacerlo. Pero sí sé que, si llega, no voy a cometer los mismos errores. Porque ya sé lo que cuestan. Y no pienso pagarlo 2 veces. Y si te estoy contando todo esto es porque me niego a disfrazarlo. No quiero que pienses que fue una historia romántica, ni que acabó bien, ni que todo fue culpa de él. Fui yo. Y ahora soy yo quien lo lleva encima. No como un castigo eterno, pero sí como una verdad que ya no me escondo. A veces me siento fuerte. Otras, rota. Pero al menos ya no miento. Y eso, para mí, ya es un comienzo.